Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar aquí con Vicenta Hernández Haddad, que a razón de los 30 años de experiencia en educación sexual, pues hoy nos vas a compartir de tu trayectoria. Muchísimas gracias, Oli. Estoy muy contenta porque sí, no sé ni en qué momento pasaron 30 años. Rapidísimo. Sí, pero cuando veo las fotografías y veo la evolución de todo el trabajo, digo, sí, sí se notan los 30 años. Sí, cuéntanos un poquito de desde dónde tú decides, implementas tus talleres de educación sexual integral. Mira, tuve la gran fortuna de que en 1985, estando en IMESEX, tuve la oportunidad de que me recomendaron un libro que habían traído de Holanda. Y en ese libro traído de Holanda, dirigido a niños y niñas desde preescolar, venía toda la explicación desde lo que son los juegos sexuales entre niños y niñas, el desarrollo, la intimidad sexual de una pareja, hablar de toda esta parte del amor, la atracción sexual que pueden sentir o podemos sentir los seres humanos. Y entonces esto te puedo decir que fue una de las cosas que más marcó la línea que yo iba a seguir en todos estos siguientes 30 años que ahora estoy cumpliendo. Bueno, y pues también es de destacar cómo pues sí ha habido variantes de hace 30 años en los materiales educativos a los que tú manejas ahora. Claro que sí, porque en aquel entonces, por ejemplo, yo no manejaba los dibujos que posteriormente mandé editar. Al principio era entregarles una hoja, papel bond, en la que yo les pedía que hicieran un dibujo de lo que ellos creyeran que era la sexualidad. Puede ser de sexo, de lo que tú quieras que esté relacionado cuando tú escuches la palabra sexualidad. Puede ser una mujer embarazada, puede ser una mamá que va a tener un bebé y ya está en el hospital, puede ser un papá que está cargando un bebé. Y entonces, en base a todas esas ideas, los primeros años de mi trabajo, lo que hice fue hacer una edición de diferentes dibujos, una serie de 23 dibujos, tomando esa idea, y posteriormente lo que hacía yo era darles el dibujo y ellos tenían que colorearlo como ellos quisieran y al reverso contar una historia. Yo creo que las cosas uno las hace, Oli, sabiendo las limitaciones y habilidades que uno tiene, ¿no? Y yo soy mucho de que las cosas tienen que ser explicadas de esa manera, pues tan explícita, ¿no? Si va a haber un parto, a ver por dónde está saliendo el bebé. Claro. Si estamos hablando de que un pene tiene circuncisión, ¿cómo es una circuncisión? Y esto me ayudó muchísimo y tiene que ver con características muy personales que tengo que revisar de manera muy visual las cosas para que yo pueda comprenderlas, y afortunadamente contamos con una gran cantidad de libros, una cantidad de videos que podemos aportar a la hora de trabajar en familia y en escuelas. Oye, en general yo he escuchado que utilizas en tus talleres el término mapas. ¿Cómo es que surge esta propuesta de llamar mapas a mamá y papá? Buscando algún día que me sentía yo muy repetitiva en mis textos cuando escribo algún artículo, algún manual, y las mamás y los papás, y yo dije, a ver, ¿cómo podría yo abreviar mamás y papás? Y dije, a ver, mapa. Me fui al diccionario, encuentro que un mapa es la indicación de cómo llegar a determinado lugar, y dije, esa es la labor de una mamá y un papá, llevar a sus hijos, guiarlos informadamente a que sean responsables de su sexualidad. De ahí surge el término mapas, y que además abarca esta parte de sin importar lo biológico, porque hay que pensar en mamás y papás adoptivos, y tampoco tenemos que estereotipar en que tiene que ser un solo tipo de pareja. Esto debe de incluir el tipo de convivencia que cada persona elija vivir en pareja, ¿no? Y pues mamá y papá son los que nos dan la huella de amor. Sí, ¿no? La huella de amor, y que ese amor se tiene que ver reflejado en la información que le demos a los niños y a las niñas, porque no nada más se trata de que mamá y papá den amor. Dentro de ese amor tendría que estar
pues la información, Claro. el cuidado. Por eso los derechos humanos son fundamentales, porque incluyen la educación sexual. Claro. Y no hablar de educación sexual en la familia, en las escuelas, pues es dejar un vacío muy grande en los chicos. De hecho, yo digo, uno de los primeros abusos sexuales que puede sufrir un niño o una niña es la falta de educación sexual. Porque lo que hace que un niño o una niña detecte esto no es adecuado es que le hayan dicho qué es un abuso sexual, cuáles son las formas en que los agresores o agresoras sexuales pueden abusar de un pequeño o una pequeña. Oye, y pues en gran medida tu labor se ha establecido desde la educación sexual y también desde el rubro de la terapia. Sí. ¿Cuáles son los principales temas por los que te llevan a un niño a consulta? Mira, básicamente es que tiene dudas y no sé cómo responderlas, es que se está tocando con mucha frecuencia el pene o la vulva y no me entiende y lo sigue haciendo, o me lo reportan de la escuela, o tengo un niño que le gusta jugar a las princesas y no entiende que debe de jugar al fútbol, o sospechas de abuso sexual, y los temas de hay conflictos de pareja, estamos pensando en separarnos, divorciarnos, y bueno, ese es un tema también de la sexualidad, porque como manejan aquí en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, pues la sexualidad incluye todo lo que tiene que ver con vinculación afectiva. Y entonces a veces dicen, ¿y por qué van con un psicólogo, sexólogo a hablar de duelos por divorcio? Pues porque estamos hablando de los sentimientos, de lo que implica este rompimiento de una relación de pareja y cómo la viven los niños y las niñas como duelo, y que sea lo más sano posible. ¿Sí? Oye, dentro de estos temas que tú manejas, ¿cómo es la intervención que haces con los temas de comportamiento de género variantes? Cuando llegan, la gran mayoría de los niños y niñas, si ya vienen como muy reprimidos en la familia, ya no lo dicen espontáneamente, y entonces yo le pido a mamá o papá que digan cuál es la razón por la que traen a Pablito, y entonces dice, bueno, es que el niño no entiende que debe de jugar fútbol porque le hace falta el deporte. Bueno, es que aquí lo que podríamos ver es que a lo mejor no le gusta el fútbol, pero le puede gustar la natación, le puede gustar el béisbol, le puede gustar la gimnasia, el ballet, y entonces ahí empiezo a hablar de el deporte no tiene que ser el fútbol para los varones, puede ser también que hagan ejercicio a través del ballet, la danza clásica, etcétera, y entonces ya cuando el niño o la niña ve que yo estoy hablando de esa manera, donde puedo entender que él es diferente, empieza, es que a mí me gustan las princesas por tal razón, o la colección de estos caballitos, porque traen el cabello rosa o verde o morado, y es que además me gusta jugar más con las niñas porque las niñas son más tranquilitas, te dicen a veces los niños, y que no todas son así, pero bueno, a él se identifica con algunas que son tranquilitas y que pueden platicar, y cómo vamos a vestir a las princesas. Y esto para un papá, una mamá, los abuelos, les parece muy difícil porque entonces lo empiezan a percibir como si no quisiera ser niño. Y ese es un elemento importante de considerar, Orly. El hecho de que un niño o una niña tenga comportamientos de género variantes no significa que va hacia una homosexualidad. Yo lo que les puedo decir, así como hay personas gays que jugaron canicas, hay quienes jugaron princesas, hay quienes jugaron fútbol, hay quienes hicieron una diversidad de juegos, y no podemos caer en este estereotipo de limitar a nuestros niños a jugar a lo que verdaderamente quieren, porque tengo miedo, yo mamá, yo abuelo, etcétera, a que mi hijo sea gay o lesbiana. Oye, y pues me imagino que también el tema de familias diversas, las no tradicionales, también es parte de lo que tú manejas. Sí, que es uno de los temas que me encanta, que he tenido que actualizarme muchísimo porque pues hace 10 años empezaron a llegar al consultorio, o en los cursos, cuando estaba yo en inscripciones, me decía alguna mamá por lo regular, oye Vicenta, es que fíjate que tengo algo que decirte. Yo tengo una pareja mujer y mis hijos saben que vivimos mi pareja y yo juntas, pero el acuerdo es que no lo hemos dicho a nadie más para evitar que ellos tengan un conflicto. Y entonces yo ya sabía a la hora de iniciar un taller
que había un niño, una niña Ya. con dos mamás o con dos papás, y esto permitía con más razón abrir el tema y empezar a trabajarlo, y me fui dando cuenta que las niñas y los niños, si son de 6 años, 9 años, no tienen mayores prejuicios. Sí. La gran mayoría dice, bueno, pues en lugar de un papá o una mamá, pues tiene dos mamás, ¿sí? Y además has de tener tíos, y entonces empiezan a buscar como, pues hombres va a haber La de otra naturalidad. manera. Claro, Ajá. en cambio cuando ya hay esta parte de la pubertad donde empiezan con el miedo de, es que me dicen que parezco niña porque nada más platico con las niñas, empieza a surgir esta parte homofóbica de, no, yo por eso no hablo con las niñas, ¿no? Así como de, hay que rechazarlas porque si no entonces creen que es que uno quiere ser niña, perdón. Entonces sí me parece importante que entendamos que la diversidad sexual y familiar existe. Claro. Oye, dentro de tu trabajo, dentro de tu labor, tanto educativa como terapéutica, me imagino también está el tema de los estereotipos de género. ¿Qué ¿no? tal? Y mucho. ¿Qué tal las oye, historias que surgen en consulta o en la educación sexual? Sí, fíjate que uno de los dibujos habla de la escena donde están 5 personas como en una exposición de pintura, y entonces a propósito le pedí a la dibujante que hiciera una con los pechos más grandes, con el escote, alguien que tuviera sobrepeso, una que se viera más delgadita, más planita, y entonces me impactó ver cómo las niñas y niños, sobre todo niñas, hablaban en la historia al reverso de esos dibujos y decían, es que la más sexy es la que tiene los pechos más grandes, y entonces esa es la que les va a gustar más a los hombres. En cambio la otra pues está muy flaquita y casi no tiene pechos, y entonces pues no está tan atractiva, y además la que está gordita le tiene envidia a todas y por eso se aísla. Estos mensajes, ¿de dónde salen? Pues de lo que escuchan en la familia y en la escuela y en la televisión. O como me dijo un niño hace como unos 15 años, que les dije, ¿para qué creen que tenemos las mujeres pechos? Y me dice un niño de unos 8 o 9 años, para operárselos. Esos son los estereotipos, que si de pronto nos vamos a enfocar a que los pechos son para buscar que sean mejores, para dar gusto a uno mismo y a los demás, entonces dejan de tener la función natural que era el objetivo. Oye, otro de los grandes temas, ¿cómo les enseñas a los niños a el establecimiento de los límites para con su cuerpo, la privacidad de su cuerpo? Hay muchos niños y niñas que de manera natural lo aprenden solito. Okay. Es impresionante cómo hay niños que se estimulan su pene, su vulva, y lo aprendieron que eso ha de ser íntimo. Pero hay otros chicos y chicas que no les queda tan claro, y entonces estás viendo la televisión en familia y el niño se mete la mano en el pants y ahí está, dale que dale, o la niña se mete un peluche y ahí está meciéndose con el peluche. A estos niños es importante marcarles mucho esto de, mira, esto que tú estás haciendo, tienes derecho a hacerlo, pero en tu cuarto o en tu baño, con tus manos limpias, no tenemos que estar presentes los demás, porque a veces dicen, si no hay nadie, nada más estás tú, mamá. Claro. Sí, no, pues es que yo soy también una persona y no tengo por qué presenciar esto íntimo que tú haces. Y a partir de los 6, 8 años de edad les digo, y ahorita que eres un niño más grande o una niña más grande, tienes que saber que eso tampoco lo tienen por qué presenciar los más pequeños, porque tú eres un niño más grande. Y ya no digamos a nivel de adolescentes con los más pequeños, porque recordemos que una forma de abuso sexual es que alguien se estimule, se masturbe frente a un menor. Así es. También, si nos platicas un poco de tu labor para hacer la diferencia entre lo que es un juego sexual y lo que es el abuso sexual. Sí, lo primero es entender que todos los niños y niñas tienden a jugar. Quien no juega ya sabemos que es un problema de desarrollo
importante, porque entonces quiere decir que no está exteriorizando y poniendo en práctica lo que siente que le gustaría experimentar, ¿no? Entonces, los juegos sexuales entre niños y niñas consisten en jugar a los novios, a los esposos, a que se van de viaje, a que se van a trabajar, ahí surgen estereotipos, de pronto te dicen, y él se va a trabajar y ella se quedó en la casa haciendo la comida, y entonces hay que decirle, bueno, ella también podría salir a trabajar fuera de casa, no solo trabajar adentro. El problema aquí en las familias y escuelas entra cuando pues empiezan a quitarse la ropa. Y entonces, si tú porque lo tienes así, y tú porque te falta el pene, y qué es pene, pues te enseño cómo es el pene. Y no nada más se enseñan, sino que además se tocan. Claro. Y para mí en mi trabajo tiene casi 20 años, Oli, que Sí. a nivel de consulta no es raro que de pronto los hayan llevado porque se habían besado los genitales. Y esto a veces puede ser porque lo vieron en alguna película, alguna cuestión de pornografía, o puede ser que de puro feeling del niño, la niña, surgió esto de, la pues curiosidad. se me antojó, lo olí, y a ver, acércate, y hazle otro ratito, apriétale porque siento rico. Claro, visto desde afuera por los adultos, es así como de, ¿qué están haciendo? Pero entendamos que lo que ellos están pidiendo es límites. Hay que explorar quién empezó este juego sin que estemos ahí como de esta manera obsesiva de quién lo hizo y con el afán de castigar, sino a ver de quién surgió la idea. Esto quiere decir que hay que mostrar más libros en casa, poner límites de no lo pueden volver a hacer porque estos juegos no son aptos para pequeños. Algún día tendrán una pareja con la que ustedes harán lo que las dos personas decidan hacer. Pues, ¿a qué conceptos tú recurres para definir abuso sexual y cómo lo trabajas? Sí, hay varias organizaciones que tenemos en México. ADIVAC es una de ellas, y ADIVAC tiene una definición muy sencilla, que es un acto de uso y abuso de poder a partir de la seducción y o intimidación. Yo agregaría también de la manipulación. Hay una serie de elementos, incluso hay libros que hablan de todo un enamoramiento, de cómo ese agresor o agresora va haciendo un enamoramiento hacia los pequeños, de tal manera que el pequeño nunca se da cuenta que están envolviéndolo en una situación que no corresponde, y que casi siempre se habla de que es un adulto el que es el agresor, y en mi experiencia en consulta, la gran mayoría de los casos que llegan, la gran mayoría son adolescentes que están abusando de un pequeño. Pero a la hora de trabajar con estos pequeños, me doy cuenta que ese adolescente tampoco tenía la información que le correspondía, que no le explicamos nunca en algún momento de tú no tienes derecho a tocar a los menores. Muchos podrán decir, ahorita que nos escuchan, podrán decir, pero eso es por lógica. No está tan fácil. Si fuera por lógica no tendríamos tantos problemas en la sociedad. Hay niños y niñas que necesitan con más consistencia, firmeza, entender que hay cosas que se convierten incluso en un delito. Claro, ¿sí? Claro. Oye, y hablar de relaciones sexuales con los niños y las niñas, ¿desde qué edad podemos hacerlo? Yo sugiero que a partir de los 6 años de edad, y nos podemos sorprender que cuando son segundos o terceros hijos, que llevan a lo mejor a la hermanita de 7 o 8 al curso o al consultorio para explicar este tema, oye, es que no tengo con quién dejar al niño de 5, ¿no? Y dices, bueno, pues que entre al consultorio, y entonces te encuentras que a lo mejor el niño de 5 dice, ¿y qué es esto que le está metiendo en la colita? Y tú dices, y la de 8 o 10 no ha visto, no ha podido identificar qué está sucediendo, y el de 5 o la de 5 puede tener una mayor capacidad a veces, porque el hijo primogénito o hija primogénita, Oli, tiende a tener mayor represión, tiende a tener como más esta expectativa de, a ver, voy a ver si hago esto, ¿qué hace mi mamá? Si le parece o no le parece. Y entonces esto hace que muchos niños y niñas no sean tan espontáneos. ¿Qué mensaje le das a nuestros mamás y papás sobre por qué dar educación sexual desde chiquitines? Bien, la educación sexual además hay que reconocer que es un derecho, y que ojalá y no lo neguemos a ningún niño, ninguna niña ni adolescente, porque les estamos quitando la oportunidad
de tener esa información que le permita discriminar situaciones de riesgo, pero además asumir las responsabilidades que le corresponden en cada toma de decisiones que va a tener en el futuro. Entonces, sé que algunas personas que nos están escuchando podrían decir, pero mi niña tiene 4 años, o qué voy a pensar en esto si el niño tiene 7. No desaprovechen la oportunidad, mamás y papás. Hay que hablar desde que son bebés, decirles en lo que estás cambiándole la ropa, decirles, ahorita te estoy poniendo cremita en tus piernitas, te puse cremita en tu pene porque lo tienes rosado. Y entonces vamos estableciendo una expresión que el niño no tiene un diálogo porque todavía ni habla, pero tú estás como mamá o papá hablando y aprendiendo a hablar palabras que no te vas a atrever tan fácilmente a los 9 años. En la manera en que lo vayamos ensayando poco a poco, esto va a fluir muchísimo más. Y conforme van creciendo los chicos, pues por supuesto que es importante que veamos cuáles son los temarios que hay que abarcar, Oli. Todos los temas que a partir de preescolar, lo que es principios de primaria, lo que es el inicio de la pubertad, ya la pubertad. Entonces, no podemos dejar lo que era para preescolar, para quinto y sexto, porque entonces por eso tenemos las estadísticas de primer lugar en el mundo de embarazos de chavas adolescentes y lamentablemente nos estamos enterando que la gran mayoría de estos embarazos son por chicos que les llevan un promedio de 4 años por lo menos a esas chicas de 14, 15 años de edad. ¿Sí? Ok, pues muchas gracias, Vicenta. Muchas felicidades por estos 30 años de labor en educación sexual y pues además has sido pionera y maestra de muchos de los que nos dedicamos a esta labor. Muchas felicidades. Muchas gracias, Oli, y solo aclaro, me dicen frecuentemente que soy pionera. Hay grandes pioneras atrás de nosotras, a las que yo les agradezco, y pioneros a los que les agradezco, que nos dan la oportunidad que personas como tú, como yo, estemos con un fuerte entrenamiento porque tuvimos maestros que venían muy preparados. Así es. Muchísimas gracias, maestros y maestras. Sí.